Como habíamos hablado en el video anterior, la marca personal es uno de los elementos dentro de lo que tiene que ver con la publicidad personal que está creciendo mucho en la época en la que estamos. Eso no significa que anteriormente no existiera esa cuestión de la marca personal. Sin embargo, con el desarrollo de las redes sociales, ese concepto se ha ido expandiendo cada vez más. Hoy en día no es suficiente con ser un especialista en un campo en particular, sino que necesariamente hay que mostrarse al mundo en este entorno digital. Y para ello entra en juego lo que se llama la neorretórica, que es una disciplina que ha traído otra vez a memoria de las personas lo que se consideraba antes la retórica de Aristóteles, que ha habido una evolución con respecto a ella y que hasta hace cierto tiempo atrás se la consideraba como un mundo de figuras retóricas como para adornar un discurso solamente. Sin embargo, la neorretórica, como dije, lo que hace es resaltar otra vez la retórica de Aristóteles, es una disciplina que está cada vez más presente en nuestras vidas, pero de forma bastante escondida, digamos. Y esta herramienta nos ayuda a definir, comunicar y consolidar una identidad digital. En el día a día, con nuestras profesiones, cada uno de nosotros, en la mente de todas las personas que han tenido contacto con nuestro trabajo y nuestra ética laboral, tienen esa idea de cómo somos. Ahora, en el mundo digital, esa reproducción también es importante. Hay muchas personas que todavía creen que solamente con ser bueno en una profesión ya es suficiente para que los demás reconozcan mi trabajo. Y no importa el área a la que nosotros pertenezcamos, tener esa marca personal digital hoy en día es fundamental. Y así como he citado en otros videos, la marca personal nos permite acceder a otras oportunidades que de otra forma serían prácticamente muy difíciles de obtener. Y para poder desarrollar entonces nuestra marca personal, la neorretórica como esa disciplina transversal que sigue avanzando en nuestro día a día, en nuestro mundo laboral, en nuestro mundo digital, nos puede dar una gran mano para poder desarrollarnos en ese mundo que cada vez crece más, que tiene que ver con el Internet. Así que hoy hablaremos de esa técnica fundamental aplicada a lo que tiene que ver con lo que es la marca personal. La neorretórica, así como sucedía con la retórica clásica, se puede definir como una disciplina que se encarga de buscar todos los mecanismos posibles para poder persuadir a una audiencia. Y no es diferente obviamente en el mundo digital. Nosotros, queramos o no, tenemos que persuadir a las personas, en el buen sentido de la palabra, de que nosotros somos esas personas idóneas para poder ofrecerles un producto o un servicio determinado. Como decía anteriormente, no es suficiente con saber hacer si nosotros no somos capaces de poder comunicarlo. Entonces la neorretórica nos ayuda a poder generar esa credibilidad online. ¿De qué forma? De la siguiente. Ella nos permite mostrarnos como expertos, como especialistas en un área determinada. De forma estratégica, por medio de la neorretórica, podemos mostrar experiencias de una forma estratégica, pensada, planificada. Poder mostrar logros medibles, estructurados de una forma tal que puedan convencer a la audiencia, que pueda transmitirle que somos las personas idóneas para esa actividad. Recordemos que la neorretórica es la forma de comunicar persuasivamente. No es solamente transmitir información porque sí nomás, sino que siempre con un objetivo determinado. Hoy en día se piensa que el marketing es la disciplina madre de toda esta cuestión de exponerse en las redes. Sin embargo, la base de todo es la neorretórica, porque la retórica es la que dio origen a todo eso. Recordemos que el término marketing, y principalmente marketing digital, es un término muy amplio que abarca muchas cuestiones. Sin embargo, la parte estratégica tiene que ver con la retórica en sí, porque la retórica hace que trabajemos tres elementos importantes que tienen que ver con el ethos, el pathos y el logos. El ethos tiene que ver con la ética profesional de la persona, esa coherencia en el mensaje, esa autoridad mostrada en cada uno de esos mensajes transmitidos a las personas. El pathos tiene que ver con
con la transmisión de las emociones, cómo llegarle a las personas por medio de lo que tenemos en común, que son las creencias, los valores, por ejemplo. Y el logos tiene que ver con la parte lógica, con la parte razonada, con lo que tiene sentido desde el emisor, el orador, y la audiencia. Esos elementos son claves para poder crear una marca personal con reputación. Entonces, para desarrollar el ethos o la credibilidad de nuestra marca personal, tenemos que aprovechar todas las experiencias con respecto a proyectar a otras personas en el ámbito profesional para colocarlos como testimonio, para que nuestra audiencia en las redes vean que realmente estamos capacitados, tenemos experiencia para poder hacer lo mismo con esas personas que nos escuchan. Y algo fundamental tiene que ver con la consistencia o coherencia en la comunicación. Siempre mantener el mismo tono, el mismo estilo y los mismos valores. No podemos mostrarnos en las redes un día súper tranquilos y en otro momento súper alterados. En un momento determinado mostrarles a las personas que creemos en tal cosa y que después en otro mensaje creemos en otra cosa muy diferente. Por ejemplo, si nosotros afirmamos que creemos en la responsabilidad, después no podemos estar mostrando un trabajo que sea súper irresponsable o que no muestre ética de trabajo, por ejemplo. Entonces, la neorretórica nos ayuda entonces a planificar todo eso. Recordemos que somos humanos, podemos equivocarnos. Sin embargo, en el mundo digital hay que buscar planificar esa comunicación hacia nuestra audiencia. Ahora, el pathos o conexión emocional, ¿cómo se logra? Por las siguientes formas. Una de ellas tiene que ver con contar historias personales. Fijémonos, por ejemplo, las comedias, las novelas. ¿Por qué nos enganchan? ¿Por qué nos atrapan tanto? Porque cuentan narrativas, cuentan historias de vida de personas similares a nosotros. Los reality shows, por ejemplo, también son súper atrapantes porque cuentan el día a día de esas personas, en vivo y en directo. Entonces, contar nuestra historia de vida a nuestra audiencia es fundamental, porque eso genera esa conexión personal que es muy importante, y más aún en la época en la que la inteligencia artificial está creciendo a pasos agigantados. Otra forma de generar la conexión con nuestra audiencia es apelando a valores que sean compartidos, y de ahí también viene la importancia de planificar a quién pensamos hablarle. Existe un término muy importante aquí que tiene que ver con lo que es el buyer persona, que se utiliza mucho en marketing también. O sea, cuando vamos a hablarle a nuestra audiencia, no es tratar de hablarle a todos, sino planificar a quién le voy a hablar en particular, qué características tiene esa persona, y así sucesivamente. Otra cosa súper importante es cuando transmitimos el mensaje, que se note cierta pasión, que lo hablemos realmente y que se note que sale del corazón ese mensaje, que lo que nosotros enseñamos es porque realmente nos gusta, no lo hacemos por hacer. Y este es mi caso, por ejemplo. Elegí hablar de la oratoria y específicamente ahora me centré en lo que es la retórica. ¿Por qué? Porque me encanta lo que tiene que ver con la estrategia, la planificación, ayudar a otras personas a poder desarrollarse también en el mundo de las redes sociales. Eso me encanta. Y principalmente lo que más me gusta es ver los ojos de las personas cuando logran sus objetivos. Esa es una de las cosas que más me mueven a mí, y por eso lo estoy haciendo y compartiendo contigo este día. Otra parte dentro de lo que tiene que ver con la neorretórica aplicado a lo que son las marcas personales, tiene que ver con la construcción de argumentos sólidos. ¿Por qué? Porque a las personas, a nuestra audiencia, tenemos que persuadirla, pero no solamente desde la emoción o desde la parte que tiene que ver con nuestras credenciales, estudios, experiencias, sino también desde la razón. O sea, que nuestro mensaje tenga sentido también, porque recordemos que si bien los seres humanos somos emocionales, tenemos una gran cuota también de racionalidad. Entonces, apelar también a la razón de nuestra audiencia es fundamental para no subestimarla, obviamente. Entonces, si tienes una propuesta de valor para ofrecerle a tu audiencia, de forma lógica, puedes ir explicándole paso a paso cómo le llevas desde un punto A, donde se encuentran ahora, a un punto B, que se refiere entonces a su evolución. Y se supone que si estás hablando de un tema, ya has
has pasado por ese proceso o estás muy avanzado. En mi caso en particular, ya llevo aproximadamente 20 años trabajando con el tema de la comunicación, con el tema de la lengua, con el tema de la retórica, con el tema de la oratoria. Entonces, en ese proceso he aprendido y sigo aprendiendo todos los días, porque la verdad que me encanta y tengo mucho contenido para pasarte entonces en estos videos. Y cuando estamos organizando ese mensaje lógico, tiene que estar organizado para que sea más digerible a las personas que nos escuchan. Entonces, estructurar nuestra exposición en 3 partes es fundamental. Una introducción, un desarrollo donde explicamos con más detalles el tema del cual vamos a hablar y una pequeña o breve conclusión donde hacemos un cierre de todo lo que hemos hablado. Y ese mensaje obviamente debe ser directo, no debe ser ambiguo, no debe tener una doble interpretación, sino que debe ser lo más conciso y al grano posible. Ese tipo de enfoque es fundamental, principalmente en las redes sociales, donde las personas la mayoría del tiempo no tienen espacio para estar perdiéndolo, y más aún con la gran variedad que hay de contenidos para poder ir viendo minuto a minuto. Entonces, volviendo al tema de la neorretórica, ella nos permite a nosotros como creadores de contenido, si es que queremos crear nuestra marca personal, a diferenciarnos en este mar de informaciones que existe. Y eso nos sucede a nosotros cuando queremos contratar un profesional, ya sea un contador, un abogado o quien sea. Si no estamos apelando a algún familiar, amigo, conocido que nos sugiera a alguien, entramos a las redes sociales, entramos a Google, por ejemplo, y allí hacemos nuestra búsqueda. Entonces, para buscar ese profesional, lo que hacemos generalmente es ver su diferencial, o sea, qué tiene de especial que me puede llamar la atención. Entonces, cuando en sus redes le escuchamos hablar, por medio de su discurso puede persuadirnos de que esa persona es justo lo que estamos buscando. A veces tiene esa magia especial que a veces uno no sabe en qué consiste básicamente, pero nos llama la atención y decimos, bueno, a esa persona es la que quiero contratar. Y lo mismo en tu caso, si quieres promocionarte en las redes, buscar de forma estratégica, diferenciarte de los demás, es algo fundamental y la neorretórica puede ayudarte a hacerlo. Entonces, para eso es muy importante que utilicemos metáforas, comparaciones y un conjunto de herramientas retóricas que nos ayudan entonces a hablar de otra manera para poder también darle un toquecito más de sofisticación a nuestro trabajo. Crear también un eslogan, una pequeña frase que nos distinga de los demás, es un plus que nos puede ayudar también. En este caso no voy a entrar en detalles, pero obviamente que la parte de la retórica visual es fundamental. El tema de los colores que utilizamos, la cuestión de los tipos de letras, los tipos de imágenes, cuál es el sentido de las imágenes que utilizamos. Eso es fundamental también planificarlo, pensarlo y obviamente adaptar el mensaje, el tono a la red social que estemos mandando nuestro mensaje es fundamental. Por ejemplo, en LinkedIn es muy común que nuestro mensaje sea más profesional, con una jerga más profesional. Eso nos marca también una diferencia. En cambio, en redes sociales como Instagram, por ejemplo, o YouTube inclusive, se puede ser un poquito más coloquial si se quiere. Entonces, planificar eso es fundamental. ¿Para qué? Para que podamos llegarle más a nuestra audiencia, que a la larga podría llegar a ser nuestros futuros clientes. Entonces, en conclusión, la neorretórica es una herramienta fundamental que nos ayuda a planificar nuestra marca personal en las redes sociales. Nos ayuda, por un lado, a pensar cómo trabajamos nuestra reputación, con qué lenguaje nos presentamos y de qué forma somos coherentes en todo ese camino, de forma tal que a nuestros futuros clientes, a nuestra audiencia, les podamos ayudar a hacer el mismo trayecto que hemos hecho nosotros, de no saber nada sobre un tema a poder saber o tener un problema y resolverlo. Eso es fundamental entonces cuando planificamos el contenido que estamos mostrando en las redes sociales con respecto a nuestra marca personal. Recordemos que abrirnos al mundo digital es fundamental. ¿Por qué? Porque hay diferentes formas de ayudar a las personas. Podemos escribir libros, podemos crear un blog donde semanalmente podamos subir contenido para ayudar a las personas, podemos hacer asesorías, podemos dar charlas, webinars, lo que sea que ayude a las personas. Entonces, adentrarse en el mundo digital hoy en día ya no es un lujo, sino que es una necesidad para poder desarrollarnos como profesional. Así que desde ya te doy muchas gracias, espero que te haya servido este contenido y si te ha servido, te invito entonces a que veas el siguiente video que también te va a seguir ayudando a desarrollarte en este mundo que tiene que ver con la neorretórica y en este caso tu marca personal.